Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Bienvenido al estudio del libro Oración y Adoración. Vaya conmigo Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta versículo 13. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios mío, Señor, en nuestra vida, en este mundo, Señor. Padre, también en este estudio. Glorifícate, oh Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te pido tu iluminación de tu palabra, Señor, y dame lengua de sabio para poder exponer tu palabra, donde, Señor, aleluya, tu luz, aleluya, Padre, se expande, Dios mío, Padre, en este local. Dios mío, todo lo que quiere levantar contra tu palabra, lo deshacemos, neutralizamos en el nombre de Jesús. Y si hay cualquier mancha, Dios mío, Señor, en nuestra vestimenta, Dios mío, te pido que nos perdone, lávanos, límpianos con tu sangre. Glorifícate, Espíritu Santo, y guíanos, Señor, y háblanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga otra vez más. Quedame la página 97. Hemos hablado estamos en lección 5, un reino que buscar. Venga tu reino. Allí quedamos. Hemos tratado la naturaleza del reino de Dios. El objetivo 1 era explique en qué sentido el reino de Dios ya está aquí y a la vez tiene que venir todavía. Hemos tratado que el reino de Dios, o reino de los cielos, es un reino de luz, un reino de justicia y paz. Es un reino, aleluya, donde el rey se llama Jesucristo. Amén. Y nosotros somos los súbditos de ese rey. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que el reino de Dios es un reino espiritual, hermanos. Jesús habló con Nicodemo y dijo: tú tienes que nacer de nuevo por poder entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos? Tenemos que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y el Espíritu. Amén. Es un momento cuando nosotros decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Ahí nosotros recibimos su Santo Espíritu que venga a morar en nosotros. Nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra que nos ha predicado, que el Espíritu Santo usó para convencernos que somos pecadores y que necesitamos
al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De ahí nosotros entramos en el reino de los cielos. Pero ¿quién me puede explicar cómo quiere decir el reino de Dios? No se ve, pero está aquí. Está en nuestro corazón. ¿Cómo? En nuestro corazón está. El reino de Dios está en nuestros corazones, en los hijos de Dios. Amén. Pero el reino de Dios nosotros vamos a verlo aquí también, físicamente, cuando Jesús venga, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Seguimos, aquí hemos tratado también que el reino de Dios no se puede separar con su justicia, porque aquellos que pueden entrar en ese reino de Dios son aquellos que fueron justificados con la sangre de Cristo, declarados justos, y por eso tenemos acceso a ese reino. Amén. Donde sus ángeles santos ahí ministran y nos sirven. Amén. Entonces nosotros, el reino de los cielos, Jesús hizo todo lo posible para que nosotros podíamos vivir una vida de victoria y de santidad. Amén. Entonces, como ese reino es un reino de luz, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para seguir andando en luz. Amén. Gloria a Dios. Quedamos en, déjame ver, La aplicación 7. aplicación 7, ¿verdad? Sí, aplicación 7. Podemos leer ese pedazo arriba antes de la aplicación 7. Cuando el reino de Dios ya está entre nosotros. Es un texto arriba de aplicación 7. En página 96. Nosotros queda al lado. Al lado, ya, Sí, ok. comenzamos en el 7 con la aplicación. Pero sí, amén. Porque normal, hemos hecho aplicación 8 también, ¿o no? ¿No? Ah, ok. Bueno, si está en su poder, sí. Amén. Si el reino de Dios está aquí ahora, la prueba del reino se ve ahora. Si ponemos el reino de Dios por sobre todo demás ahora, se verá en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestros amigos. No gobernaremos en estos lugares. Dios será el rey. La mayoría de los problemas que la gente tiene en el hogar, en el trabajo y con sus amigos, proviene del hecho de que trata de hacer su propia voluntad en vez de agradar a Dios. Cuando ponemos el reino de Dios antes que todo lo demás en nuestra vida, la mayoría de nuestros problemas se resuelven. Nuestro hogar se convierte en un lugar feliz. Nuestro trabajo nos satisface. Nuestros amigos encuentran más fácil tratar con nosotros, porque no somos egoístas. No es de extrañar que Jesús dijera que todas estas cosas nos serían añadidas si ponemos su reino antes que todo lo demás. Mateo 6:33. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. y su justicia, que no se puede separar, ¿no? Amén. Y luego lo demás vendrá como añadidura, ¿verdad? Amén. Amén. Aquí está hablando que nosotros, en este reino, se trata que nosotros somos súbditos del Rey Jesucristo. Entonces, hemos tratado algunas semanas atrás que el Rey Jesucristo tiene que gobernar nuestro corazón. Entonces, nosotros ya no vivimos, sino Él en nosotros. Si ponemos Él en primer lugar, nosotros evitamos muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué nos involucramos en problemas? Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Entiendes?
cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y sin consultar con el Señor, nos metemos en problemas. ¿Entiendes? Y no solamente meter en problemas, nosotros nos metemos en problemas, sino podemos herir a otros. Amén. Por querer hacer su propia voluntad. El orgullo. Yo decido. Yo lo hago así. Y nosotros como cristianos siempre tenemos que recordar, Señor, ayúdame. Que sea tú obrando a través de mí, no el yo. Porque si dejamos el yo que hable y que gobierne, nosotros vamos a decir cosas que nosotros no queremos. Gloria a Dios. Aplicación 7. Nombre 3 lugares en los cuales se puede notar que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Cuáles lugares son? Nuestro hogar. Amén. Nuestro hogar. Amén. El trabajo. Nuestros amigos, y también yo pondría también nuestro testimonio, ¿no? Sí, Entre otras más. como quiera, porque nosotros no podemos separarnos del reino. El reino vive en nosotros. Como hemos tratado que el reino de Dios mora en cada creyente, cada persona que fueron limpiados con la sangre de Cristo, que recibieron a Jesús como su Salvador. Entonces allí viene el hecho que el Espíritu Santo muere en nosotros, es algo grande. Eso yo digo siempre es un pedazo del cielo en nosotros. El reino de Dios, ¿cómo? Porque el Espíritu Santo está allí. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Es algo que nosotros, me pasa ese entendimiento a veces, cómo un Dios tan santo puede morar o quiere morar en una persona pecadora. Bendito Dios. ¿Hay una persona delante? Gloria a Dios. Entonces, no solamente en nuestros hogares tenemos que notar el reino de Dios, sino en nuestro trabajo, entre nuestros amigos y aún enemigos. Donde quiera que nosotros no podemos decir, como algunos dicen, que voy a quitar el chaqueta de cristiano y luego más tarde yo lo pongo otra vez. Ay, Padre. ¿Entiende? Eso no se puede. A mí, ayer me llamaron fanática. Entonces yo digo que, wow, Señor, la gente como que cuando una persona quiere servir al Señor, 100% te llaman fanática o fanático. ¿Entiendes? Yo en ese momento vino a mi mente, y Pablo no hizo compromiso con nadie. Él sabía qué tenía que hacer y eso, no importaba que lo menospreciaban, lo mismo que Jesús. Jesús vino con una misión y eso era. Y cuando las cosas empezaron a poner un poco caliente y su palabra estaba tan fuerte, entonces la gente empezaron a ir. Entonces el Señor dije, bueno, yo vine y yo dije esa palabra. Si ustedes quieren ir, está bien, pero no voy a cambiar mi palabra. Jesús sabía a qué vino, qué era su propósito. No vino a ser amigos o a casarse como algunos dicen allí, a engendrar hijos y eso. No, vino a pagar el precio del pecado, a rescatar la humanidad, hermanos, a ser el Cordero Santo, a ser, aleluya, crucificado en lugar de nosotros para que todo aquel que cree no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que estar, especialmente en este tiempo, saber en quién hemos creído. Y recuerdo que porque el Espíritu Santo habló el domingo, tenemos que vivir de tal manera, aunque te quiten el trabajo, aunque te quiten todo, que tú sigues firme al Señor, porque Él es fiel. Amén. Entonces, esos testimonios, también el Señor dijo, no temas a aquel que mata el cuerpo, sino tema aquel que es poderoso para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Para qué temer a los hombres? Si estamos en la mano del Señor Todopoderoso.
Amén. Y si Él permite cosas, porque Él permitió, pero nadie puede hacer nada con sus hijos si Él no le da permiso. Y nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios que nos ama. Entonces, Él ha dado todo a nosotros, también tenemos que tratar de dar todo. Amén, gloria a Dios. Buscar primeramente su reino, su justicia, y todo lo que nosotros necesitamos, Él nos va a añadir. Gloria a Dios. Que nuestro testimonio sea evidente delante de todo el mundo. No porque es mi amigo o mi amiga, yo no quiero dejarle quedar mal. No, tú eres luz. Ahora somos luz. No importa, somos luz. Y yo sé que la tiniebla no soporta la luz. Yo tenía muchos amigos que poco a poco ellos se apartaron de mí, porque la luz y la tiniebla no van juntos. No puedo seguir caminando y riendo y haciendo las cosas con una persona que no quiere tener nada con luz. ¿Entiendes? Entonces tenemos que, especialmente en este tiempo, alumbrar, mostrar la gloria del Señor que está sobre nosotros. El reino de Dios tiene que venir aún. El reino de Dios todavía está por venir y ya está aquí, pero también todavía está por venir. Nosotros oramos, venga tu reino. Gemimos para que llegue el día en que esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Uno de los grandes gozos de adorar a Dios es cantar y hablar de lo que sucederá cuando venga Jesús. Amén. Un importante pasaje de las Escrituras en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 nos habla de la venida de Jesús. Termina con las palabras: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:13 hasta 18. Hermano Marte, por favor, si está en su poder. 1 Tesalonicenses 4:13. Tesalonicenses 4:13 hasta 18. La venida del Señor. Primera, 4:8. Sí, Amén. sí. 4:13 hasta 18. 4. Cansado dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta 18, ¿no? ¿Ya? Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Mire, está muy claro aquí que un día el Señor Jesús va a venir en las nubes y van a tomar a los santos hacia Él. Hay algunos que llegan el rapto. Hay personas que no creen en el rapto, hay personas que piensan que estaremos aquí y pasaremos en la gran tribulación y todas esas cosas, veremos el anticristo y todas esas cosas. Entonces, hay personas que piensan a la mitad, antes de que se desate el juicio de Dios, 3 años y medio, el Señor vendrá. Amén. Eso es cuestión de interpretación. Y que nosotros vamos a ver algunos rastros de todo lo que estamos viendo, cómo todo está preparándose, globalización, todo tendrá que tener un pasaporte para encajar en ese gobierno. Y el que no quiere, entonces serán perseguidos. En ese caso, no tendrán acceso a algunos lugares, por ejemplo. Ya estamos allí así, hermanos. Y ellos en el futuro quieren poner en el supermercado. Si tú no tienes ese pasaporte, no puedes comprar. Y estamos viendo que la palabra está cumpliéndose, hermanos. Es algo terrible. Aquellos que han tomado esa vacuna, ya sus ojos están siendo abiertos, porque ya ellos están como empujando eso muy rápido. Entonces la gente dice, pero eso no concuerda, ¿qué está pasando? Pero los hijos de Dios sí saben qué está pasando, todo está siendo preparado. Por eso, y hablé con una persona ayer y dijo, pero tú, ¿cuántos años han pasado que la gente dice que Jesús viene? Pero nunca estábamos tan cerca como hoy en día, porque todo hoy en día dice que, por ejemplo, los dos olivos en Israel, en la gran tribulación, el Señor pondrán 2 personas allí que van a enfrentarse con el anticristo, ¿no? Y dice que todo el mundo estarán viendo esos 2 hombres, pero si hemos hablado de como 300 años atrás, no podía eso no era posible. Pero hoy en día todo el mundo puede, a través de la media, televisión, Facebook y toda esa tecnología que tenemos hoy en día, podrán ver a esos 2 olivos predicando en Jerusalén, aquellos que han quedado aquí claros. Amén. Entonces, ahora estamos viviendo en tiempo, pero más cerca de la venida de Cristo. Y que ahora que más personas están dejando el Evangelio, como Jesús mismo profetizó, muchos caerán de su fe, ya no quieren creer. Y no solamente eso, el líder mundial que se llama de los cristianos, el Papa, hay una nota que él dice que tiene otra Biblia, porque esa Biblia que nosotros tenemos aquí ya es antigua y no es apto para ese tiempo. Entonces, donde esa Biblia, que se llama Biblia 2000, que va a quitar va a poder tener, la gente homosexuales podrán hacer y deshacer, el incesto será legalizado, todo lo que está aquí en la Biblia que el Señor prohíbe, como la palabra misma está cumpliendo, que ellos van a llamar las cosas buenas malos y las cosas malas buenas. Entonces hoy en día ellos saben que tenemos una Biblia donde Dios condena todas esas cosas. Entonces ahora, ¿qué pueden hacer contra la palabra? Es la palabra.
Pero cuando el líder, supuestamente, de católico, el Papa, decide cambiar la Biblia, entonces sí tiene mucho poder para perseguir a los cristianos que sí quieren mantenerse a la palabra de Dios. En este tiempo estamos viviendo, hermanos. Entonces, el Señor ha dicho muy claramente, no temáis, porque Él está con nosotros. Pero ahora tenemos que estar más, pero más claro que nunca y saber en quién hemos confiado. Porque el Señor dice en su palabra que va a venir y Él va a venir. Amén. Solamente nosotros no sabemos cuándo. Estamos viendo todas esas cosas y te digo la verdad, como la palabra dice que uno como está gimiendo en el cuerpo, viendo todas esas cosas, ¿qué uno puede hacer? Si uno sabe que eso tiene que pasar, pero eso no te quita al ver la maldad de la gente, a ver cómo ellos están riéndose, preparando el camino para el anticristo. Pero gracias al Señor que nos sigue ayudando y nos dice, no temáis, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Aplicación 8. Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la terminación que completa mejor la siguiente oración. Primero de Tesalonicenses 4:13-18 nos dice que, ¿cuál es la correcta? La B. ¿Qué dice la B? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? Aunque nosotros muramos sin ver a Jesús en las nubes, tomando su pueblo hacia Él, nosotros seremos resucitados primero. Amén. Por eso dice alentaos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque esta palabra, la profecía, da esperanza, da paciencia, da perseverancia, porque nosotros sabemos a quién estamos esperando. Eso tiene que darnos no que nosotros sentamos mal, eso tiene que darnos fuerza. Servimos a un Dios que es fiel. Amén. Amén, gloria a Dios. El crecimiento del reino de Dios. Vamos allá. Página 97. ¿Quién quiere leer? El crecimiento del reino de Dios. No se olvide que estamos tratando de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí estamos, en el reino, gloria a Dios. El crecimiento del reino de Dios, objetivo 2, indique cuatro cosas que el creyente debe hacer para cumplir con la gran comisión. ¿Cuándo lo del viejo? Del viejo, no, pero no importa, yo solamente tengo, usted y yo tengo el viejo, entonces lo demás tiene el joven. Sí. La oración y la adoración son cosas maravillosas para disfrutar, pero deben ser disfrutadas con el pleno conocimiento del plan de Dios. Hablaremos más de este tema en la próxima lección, pero necesitamos hablar un poco ahora en esta lección porque tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios. ¿El qué? Porque tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios. Amén. Entonces, sí, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. La iglesia de Cristo es la gente que cree en Jesús. Donde quiera que haya creyentes, ahí se encontrará la iglesia de Cristo.
Amén. Yo pensaba que eran 4 paredes, no, ¿verdad? No, la gente dice, va para la iglesia, ¿y tú qué? Por eso, cuando la palabra dice cuando 2 o 3 congregan en su nombre, Ahí está, ahí está el resto. sí, porque ahí está la iglesia de Cristo también. Amén. Aquí sigue, Amén. donde quiera que haya creyentes, ahí se encontrará la iglesia de Cristo. Los miembros de esta iglesia son los ciudadanos del reino de Dios. De modo que cuando Cristo edifica su iglesia, Él está edificando su reino. Este es el gran plan y la gran obra de Dios. Es por esto que debemos orar. La iglesia crece de 2 maneras. Por estas 2 necesidades debemos orar. Primero, que aumente el número de miembros. Segundo, que sus miembros sean más como Cristo. Entonces, amén. Entonces el Señor nos dijo, así tenemos que orar. Venga tu reino. ¿Para qué? Hay 2 cosas aquí. Primero, aumentar el número de los miembros. Segundo, que sus miembros son cada vez más semejantes a Cristo. Amén. Cuando decimos, Señor, venga tu reino, es porque cada persona que reciba a Cristo, entonces esa persona tiene acceso al reino. Así el reino de Dios va a seguir creciendo más. Más personas que se convierten, el reino de Dios va creciendo aquí, aunque nosotros no lo vemos, pero está en el corazón de la persona. Sí lo podemos ver por los frutos, o el fruto en la persona. Amén. Aplicación 9, ¿ya? Amén. ¿Sí? Entonces lo leo. ¿Sí? Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. A. Los creyentes componen la iglesia. B. La iglesia crece cuando se construyen edificios. C. El reino de Dios se construye cuando se añaden creyentes a la iglesia. La iglesia siempre, esa es la D. La iglesia siempre permanece igual. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿O cuáles son? La A y la C. La A, que dice, los creyentes componen la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál más? La C, porque dice, el reino de Dios se construye cuando se añaden creyentes a la iglesia. El reino de Dios se construye a medida que se añaden creyentes a la iglesia. Amén. Ok, iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo la gente puede entrar en el reino de Dios? Porque si no son predicados, si nunca escuchan la palabra, ¿cómo ellos pueden convertir? La C. Y el Señor también nos ha llamado a predicar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar la palabra. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir con la gran comisión. En Mateo 28, 19, 20. Lo conocemos, pero lo vamos a leer para recordar, para recordar a nosotros mismos que tenemos una comisión. Y esa comisión, hermano, si somos creyentes, tenemos donde quiera que llegamos, tenemos oportunidad de hablar de Cristo, hazlo. Amén. 28, Mateo 28, 19. ¿Quién lo tiene? ¿No lo tengo? Amén. Léelo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa gran comisión, hermanos, es para todos nosotros. No tenemos que ser egoístas, ya somos salvos, entonces estoy bien. Ay, como amor, dáselo a otro que se puede perder.
Entonces hay que compartir esa bendición con los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere, hermana? ¿O quién quiere leer? Hermana Josefina o Diana. ¿Ustedes no leen? Nunca, nunca, Casi diga nunca. nunca. Casi. ¿Qué hace? Porque yo no me pongo. ¿Cuál tengo que leer la gran La comisión? comisión. Amén. Amén. Para hacer este trabajo, Cristo les dio a sus discípulos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Amén. Tenemos también un libro que trata de evangelización. ¿Recuerda? Amén. Seguimos aquí en aplicación 10. ¿Cómo se llama el mandamiento registrado en Mateo 28, 19, 20? La gran comisión. Amén. La gran comisión. Claro, ahí lo dice. Amén. Sí, Mira, sí. es un libro muy fácil y ahí sí, donde no hay mucho de explicar, seguimos, ¿eh? Seguimos con el libro, porque vamos a terminar el libro muy pronto. Aquí vamos a ver cuáles 4 partes hay en este mandamiento. Id, Id, ¿verdad? ¿Id a quién? A los que no conocen el Evangelio, a predicar. Amén. A ellos. Segundo, Haced discípulos, ¿y cómo nosotros hacemos discípulos? enseñándoles la palabra. Amén. Y el Señor, hermanos, todos nosotros tenemos mucho que dar. Claro. Y yo mismo me convertí. Había una hermana que me habló en la calle. Me dijo, tú sabes, y eso me impactó. Estaba caminando, me dijo, hola, bendiciones. ¿Te puedo decir algo? Yo dije, sí. Y esa señora tenía un luz, un algo. Yo dije, wow. Radiante su rostro. Sí, y me dijo, todas esas cosas van a pasar, pero la palabra nunca de Dios va a pasar. Y si tú crees esa palabra, tampoco tú vas a pasar, tú vas a permanecer para siempre con el Señor. Y yo desde niña me encantaba la palabra, pero tú sabes, la situación a veces cuando uno quiere hacer la cosa a su manera, entonces poco a poco uno va deslizando de Dios mismo. Entonces, no era pastora, no era solamente una hermana, tenía su casa al lado, no como 5 minutos caminar, y predicaba a la gente, lo llevaba a su casa y ella daba lo que ella tenía para prepararlos, para invitarlos a su iglesia. Mira, es algo. Y una cosa también que Wow. personas, y yo una vez sentí como un pensamiento de Dios, pero eso no es de Dios, pero sí era de Dios, que no todo el mundo quiere ir a la iglesia. No, No todo el mundo, no. no, Nosotros tenemos la costumbre, queriendo hacerlo bien, de invitar siempre a la iglesia. sí. Ya invitarlos a una iglesia y ponerle como un muro para El ¿no? drempel, ¿cómo se Sí. dice? Es muy alto Sí. para cruzar. Entonces, una vez yo estaba orando y estudiando, yo dije, es verdad. Entonces ayer, una cosa cortita voy a compartir. Yo le dije a la Josefina que yo iba por el centro, yo salí de la escuela, Sí. yo dije, ay, no me voy a ir para la casa, voy a caminar un poco y después me voy. Y me encontré una muchacha que tenía yo tiempo con la veía. Y ella me dijo, Diana, ¿cuánto tiempo? Me abrazó. Me decía, yo cada vez que te veo me alegro tanto de verte el cambio que tú tienes, no sé qué. Y me dijo, vamos a tomar algo. Y fuimos a Gema, tomamos un jugo, tomamos un pan y hablamos 3 horas. Wow. Entonces ella me dijo, Diana, yo tengo algo que me está pasando, porque cuando yo empecé a conocer el Evangelio, ella trabajaba al lado mío. Y ella me decía, mira Diana, yo te quiero mucho, pero yo soy católica, por favor no me hables de otra cosa, yo soy católica. Y yo respeté que ella era Claro. católica, yo no voy a ponerme a contender con la persona que está al lado mío. Claro. Para tener problemas, pues No. ya oraré por ella, ¿no? Claro. Y me dijo, es que hay algo que me está chocando del catolicismo, que hay cosas que no me cuadran. Yo dije, ahí está, ya. Así son Sin las palabras, Hay ¿no? una entrada ahí. Ya. Señor
me dijo, quiero que tú me ayudes a entender que por qué me choca. Digo, no te preocupes, que la Biblia, la palabra te va a ayudar a entender. Amén. Me dijo, yo te dije una vez que no voy a la iglesia, pero creo que si voy a ir un día, no todavía. Yo dije, mira, cuando quieras la puerta está abierta, puedes venir, pero si tienes alguna duda también me puedes escribir. Y yo te voy contestando según pueda, y si no, pues estudiaré un poco y te daré la respuesta de lo que Claro. tenga duda, ¿no? Y encantada, y me escribió, ay, me la pasé también una paz contigo, 3 horas hablando. Wow. 3 horas no quedamos. Mira, Entonces, mira que. me ha pasado estos días mucho, esta semana, Ujú. que me he encontrado gente que tenía tiempo que no la veía. Wow. Me he encontrado como 5 personas y hoy me encontré otra persona y ahora me acabo de encontrar otra Sí. que me dijo que viene el domingo. Aleluya. Gloria a Estás- Dios. Te estás Pero- convirtiendo en la mujer, en la primera No, verdad. misionera. No, pero son cosas como que uno, el tiempo, cuando yo empecé, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno se convierte, uno cree que todo el que uno le habla se va a convertir también de una vez. Mira. Pero no. Eso no. Entonces yo me frustraba, yo decía, no vuelvo más y le voy a hablar porque yo no quiero convertirse. ¿Entiendes? Entonces, Sí. claro. El Señor hay que hacer el trabajo. Claro. No, Pero no. yo pienso que, hermanos, nosotros tenemos mucho que dar. No sería mal si uno, por ejemplo, puede usar su casa para reunir 3 o 4 personas ahí, porque el Señor nos ha preparado muy bien Mm. y tenemos mucho que dar. Y uno lo puede hacer como una tarde. Uno le invita, quizás un poco de comida ahí y se comparte. Lo que yo hago, por ejemplo, los sábados, no es diferente porque estamos sentados y hablando, dejando a todo el mundo que da su opinión. su opinión, y ahí aprovecho porque y lo explica porque vienen preguntas. Mira, la gente se convierte. Hay muchas maneras de evangelizar, Hay no solo muchas para un maneras. púlpito. Sí, entonces, ¿qué pasa? De Que predicar. nosotros, siempre y cuando que tú mantengas ese orden en el sentido que no tenga Un tabú. que no sea un ambiente que En contra de lo que en nosotros contra de creemos. nosotros mismos que Claro. creemos. Amén. Entonces, ya que ellos ven cambio, ellos quieren eso. No, yo me reía cuando yo fui a España, mi familia decían, cuando yo por ejemplo salía del baño o algo de que, ay, la música, mira que tú sabes pero sí la ponían. Y yo no, era su casa, pero decía, Claro, uno lo respeta. que no la ponga tan alta que mira quién está. Entonces, si a ella no le gusta, tú sabes, yo, Sí. bueno, me dice, ¿no te vas a sentar con nosotros? Y yo, es que con la música esa, bueno, pues venga, vamos a bajar y hablamos un rato. Y cuando yo Sí. me iba, volvía y la subía otra vez. Claro. Entonces, uno en ese sentido, uno lo puede hacer, por ejemplo, uno lo comunica a la iglesia. Mira, hermano, yo, por ejemplo, los miércoles estoy aquí con 2 o 3 Ujú. amigas y estoy dando la palabra. Y a su tiempo, el Señor, ellos sienten esa necesidad de venir a la iglesia, pero ellos necesitan primero salir de esa confusión que tienen. Concientizarse Porque, el y camino. te digo la verdad, la iglesia misma, muchas personas no quieren la iglesia porque tienen un concepto equivocado, o quizá por experiencia, Malo testimonio. malo testimonio. Malo Entonces, testimonio. ellos tienen esa dificultad de ir a la iglesia, pero que necesitan la palabra, que tienen hambre de la palabra, tienen. ¿Entiendes? Entonces, esa es una forma también de evangelizar y hacer discípulos, porque nosotros tenemos un base bien para poder enseñar los rudimentos con una persona que no conoce a Dios. Tercero, de ese mandamiento, bautizarlos. Eso cuando ellos deciden a venir a la iglesia, entonces allí se los bautizan. Amén. El cuarto es enseñarles. Amén. Adoctrinarlo. Darle la palabra un poco más profundo. Entonces, hoy mismo pasó por mi mente. Yo dije, pero, bueno, más que sea matarme, voy a hablar de eso. Estaré hablando con Sí, ustedes, mejor. ¿sí? Sobre eso. El cumplimiento de este mandamiento es una tarea que deberá mantenernos en oración hasta que Cristo venga. ¿Cómo ustedes lo tienen ahí? Ese es un trabajo que nos debe mantener orando hasta que Jesús venga. Amén. Examinemos cada parte. Amén. Hemos ido, hemos hecho discípulos. Amén. Esos 4 partes, el libro va a explicar un poco de it. ¿It a quién?
Seguimos leyendo. Id a ellos. Dice las naciones. ¿Sigue, Diana? Ah, sí. Estaba lejos yo. Esto no es un llamamiento, esto no es un llamamiento, no dice venid, dice id. No se preocupe por orar por un llamamiento. Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo y los envió. El llamamiento de Dios es a la salvación. Nosotros somos llamados a pertenecer a Jesús. Ese es el venid del Evangelio. Pero el mandamiento es diferente. Jesús está hablando a los que han escuchado su llamado y han venido a Él. A estos le dice, id, a los que ya vinieron. Amén. Id a todas las naciones, id y háganlos mis discípulos, id y bautícenlos, id y enseñales. No tenemos que esperar oír una voz que venga del cielo, una voz que haya hablado. Es la voz de Jesús que dijo, id. Id, ¿ya? Entonces, no que hemos, como yo dije, seamos egoístas, es de que somos salvos ya. El Señor, aquí en este libro dice, eso no es un llamamiento, sino un mandamiento. Ya El tú Señor nos viniste a mí, te llama, estoy mandando a que vayas. nos llama primero y luego nos envía, nos manda, por eso es apóstol, discípulo, el Señor nos envía. Entonces, tenemos que salir de nuestra conformidad, tenemos que hablar del Claro. Señor a los demás. ¿Entiendes? Ese es un mandamiento, una orden. Es un orden. Vamos a ver. Amén. Amén. Entonces, y cuando, hermanos, muy importante esto, cuando nosotros hemos hablado sobre Cristo, dice que nosotros tenemos que tener en cuenta que serán un discípulo de Cristo, no de nosotros. Amén. Amén. De que yo soy tu madre espiritual porque yo te... Pues yo sé que es su manera de hablar, pero eso también es un poco de orgullo. Sí, mira, tú mucho. tienes que escucharlo porque yo soy tu madre espiritual o yo soy tu padre Yo fui que espiritual. te traje, yo fui que te salvé. Entonces, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo? Sí. ¿Quién convence a cada quien de pecado? Ese es. Porque el Estaba en la Espíritu puerta llamando Santo. para los dejar entrar. Y Espíritu Santo, mira, creía la situación como usted. Usted pensaba, yo no voy a casa, yo voy a caminar. Tú piensas que es tu propia... El Señor tenía todo preparado ya. Solamente tenemos que seguir esa voz, seguir, ser guiados por Él. Pero a veces el Señor usa cosas que nosotros vemos a veces hasta como que no son, ¿cómo se dice? Que son defectos. Que Así tú ves es. mal en ti y a veces el Señor usa esos defectos tuyos para Claro. gracia para otro. Porque yo mi soy amiga muy me amable. encontré, ella me dijo, ay, gracias a Dios que te encontré, porque una vez te encontré, me acuerdo hace 3 años, y me ayudaste a elegir un pantalón, que ese sí me quedó bonito. Y yo cuando elijo, madre, ayúdame a elegir, y ahí me llevó para allá para que le eligieran una ropa. Y que le eligieran una... Entonces, se creó como un ambiente como de confianza, Sí. que ella ya quiso que me quedara, y ahí entonces empezamos. Pero yo no le dije, yo de verdad, yo dije, no la voy a molestar porque la otra vez se quedó. Claro, claro. Y ella misma me dijo, Diana, tengo un problema, estoy escuchando cosas que no me concuerdan con la palabra. Sí. Yo digo, Pero algo eso está es pasando. bueno, porque eso quiere decir que nosotros tenemos que tener paciencia con los demás. Aunque no rechacen, a veces son temores. A veces como, ay no, temor de dejar o empezar o entrar en un camino que no conocen o cómo dejo toda esta cosa. Hay mucha, en ese momento mucha Y lucha. ella me habló del diezmo, me dice que, mira, si voy algún día, yo diezmo lo doy. Por eso te digo, son obstáculos. Claro, entonces son yo dije, no te cosas. preocupes, que no, ninguna iglesia te debe decir esa cosa. La No. palabra es la que te enseña cómo vivir y qué debe de hacer, no ningún hombre. Amén. Sí. Me dijo, bueno, mira, viéndolo de esa manera, pues sí. Y ¿sabes? el diezmo, como nuestra manera de vivir, es una adoración a Dios. Claro, Entonces el Señor no quiere recibirlo cuando nos lo duele. das obligado. Claro. Y no entiendo por qué algunos líderes lo obligan. Porque Bien. no entiende eso. Porque es una adoración. Dios no obliga a que Uno tú cree, lo no, ames, porque mira, amor. En el tiempo de Quieres los israelitas, ellos trajeron su harina, su cosa, como a gratitud. De lo que el Señor le había dado. Entonces, por gratitud, ellos lo hacen. Pero si tú si tú no puedes dar, y tú tienes un líder que te obliga, y tú tienes hijos que criar,
o casa que pagar. Usted deja de eso y para ponerlo y te dan promesa como el Señor te va a multiplicar. Siempre Eso para es que Dios pecado. quede claro, eso es pecado. Ese es abuso y pecado. Claro. Amén. Entonces con gratitud. Seguimos en la aplicación 11. Ujú. ¿Qué dice? Explica el llamamiento de Dios según se relaciona con la gran comisión. Yo puse el llamamiento es venir y luego nosotros ir. Así A dar es. por gracia lo que por gracia se nos dio. Amén. ¿Qué Nosotros usted tiene? No, pero así, María, Yo puse el llamamiento de la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, al recibir al Hijo de Dios como Señor y Salvador, ser bautizándose y así pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Y dónde quedó él? La gran comisión, ¿dónde quedó? Eso es lo que quiero. Ahí hiciste daño por la muchacha. Ya, ok, gloria a Dios, yo lo tengo, está bien, pero Yo lo hice market. Bien. Mi profesora de arte me dice, contesta bien, pero a veces lo hace muy corto, Diana. Digo, market. ya. Yo soy más certera, más. Contundente. así. Sí, soy más como ya, después de tanta vuelta. Gloria a Dios. No, pero eso es, primero el Señor nos llama y luego nos envía. Claro. Amén. Cuando te Entonces- llaman, no te quedes a donde llamaron, sal. Entonces escribir it's también por ahí. No te lo quedes solo allí. para Ay, mí, pero para no mí. hables. Gloria a Dios. Seguimos así discípulos. Ajá. Este es el mandamiento a evangelizar. Hemos sido enviados a hacer que la gente crea en Jesús, que Jesús es el Salvador y Señor. Se nos envía a ser convertidos en todas las naciones. La gente no comienza a creer en Jesús porque nosotros sabemos argumentar. No comienza a creer en Jesús porque tenemos una buena educación. Es solo cuando el Espíritu Santo toma las palabras que nosotros decimos que la gente siente la culpa del pecado. Es cuando el amor de Jesús toca el corazón. Es entonces cuando se arrepiente y cree. Esto quiere decir que debemos orar y pedirle a Dios que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca. Amén. Y no ir con nuestra inteligencia. No. Ayer estaba en una familia, en casa de una familia, donde yo vivo, una pareja. Entonces yo estaba hablando con ellos de la palabra. Llegó un momento que el Señor se sintió un poco incómodo y empezó a defenderse. Porque en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo reprendió ese espíritu de víctima. Y yo le hablé muy fuerte. Yo dije, ya 3 años atrás tú estás diciendo lo mismo. Ay, mira lo que me hicieron. Y mira, y yo pude ver que un espíritu hablando a través. Y yo le reprendí. Y dice, pero ¿por qué? Se asustó. Y yo dije, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Me dijo, porque yo siento que tú me quieres, me trates como yo no sé nada. Lo que tú me hablaste como que me siento muy incómodo. Yo dije, ¿por qué? Porque yo te dije, ¿cómo se dice? Yo puse el dedo sobre la llaga. Pero se sintió como que, ¿cómo tú puedes llegar hasta allí? Pero no fui yo. Yo primero estaba hablando, pero a veces, hermanos, y el enemigo como que quería darme culpa, que mira, que tú no tenías misericordia. A veces, y ellos me conocen que siempre yo hablo de la palabra con amor y eso, pero llega un momento que el Espíritu Santo te reprende. Entonces no tienes que sentirte mal porque lo necesita. Y yo luego riendo, cuando salimos de eso, y yo le dije, ¿tú sabes qué? Que Dios se estaba reprendiendo a través de mí. Porque tú no quieres salir de esa sentir de lástima. Ay, mira, y mira los niños que mueren. Claro, pero Dios tiene control. Hay gente que quiere ser más bueno que Dios. Más bueno que Sí, Dios. es mentira, tú no vas a ser más bueno que Dios nunca. Entonces, No. primero el enemigo dice, mira lo que tú hiciste. Yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y luego me envió, me dijo, me sentí bien, Charlene, muchas gracias por venir.
y es un momento que uno guarda muy bien. Le encanta escuchar la palabra, pero tiene mucha lucha con ciertas cosas. Entonces en ese momento uno está allí, tú tienes el Espíritu Santo primero empieza a hablar, explicando y todo, uno entra en la atmósfera de la palabra y ahí empieza a hacer preguntas, el Espíritu Santo sigue guiando y muestra dónde está la problema, ¿entiendes? Sí. Entonces eso tiene que ver porque muchas veces yo voy sin prepararme, muchas veces dejar que el Espíritu Santo mismo guíe, Porque a veces cuando uno va con su propio argumento, Ay, no. uno fracasa. ¿entiendes? Y Muchas con veces este lo va a convencer. entonces yo nunca voy a preparar y dice, Señor, tú guía, toma dominio y control. Así pasa. Y cuando nosotros tenemos que guardar nosotros al decir que ya lo sabemos y yo sé, a veces hay que solamente callar y no decir nada, pero a veces si el Señor te dice habla. ¿Entiendes? Aplicación 12. ¿Qué significa el mandamiento a que hagamos discípulos, hermano? ¿Qué significa el mandamiento a que hagamos discípulos? Que predique el Evangelio para que vengan a Cristo Jesús. Amén. Yo puse que prediquemos el Evangelio y presentarle a Cristo. ¿Usted? Amén. ¿Usted? Así es. Y decirle que Jesús es el Salvador. Amén. Amén. Hablarle de Cristo y a veces no solamente como hablamos que el Espíritu Santo nos guía, a veces de repente el Señor te guía a dar su propio testimonio a esa persona. Un testimonio también es un arma, es un poderoso arma contra la ceguera espiritual. Muchas veces dicen, mira, el Señor me sacó. ¿Cómo? Pero cuando te ve no parece, estás mintiendo. Pues usted sabe que cuando el Señor te saca del lodo y cuando tú cuentas tu testimonio la gente no te cree, porque la obra que el Señor ha hecho en ti es restauración total y hasta tú brillas de su gloria. Es algo maravilloso. Seguimos, mira, vamos rápido hoy. Bautizándolos. Este es un mandamiento para que los que creen se comprometan públicamente a seguir al Señor. No es suficiente creer en el corazón. Hay muchos que dicen así, ¿no? Yo creo en Dios. Ajá. Debemos confesar con la boca y ser bautizados en agua. El mandamiento de ser bautizado está muy claro. Es un testimonio público y una imagen de lo que ha sucedido dentro de nosotros. Cuando creímos, morimos al pecado. Esto es lo que es ser sumergido en el agua. Les dice a los que observan, cuando creímos, llegamos a ser nuevas personas, hijos de Dios. Esto es lo que al salir del agua se le dice a los que observan. Todo creyente debe ser bautizado en agua. Es un mandamiento. Amén. Porque el bautismo es un acto. Es un acto de afuera, de lo que ya ha hecho en ti. El bautismo no salva a nadie. Tenga ese en claro. Por ejemplo, el bautismo muchas veces, por ejemplo, la Iglesia Católica lo usaba como que si un bebé si no lo bautiza, iría al infierno. Un bebé que no tiene noción ni conocimiento de pecado, entonces piensa que es necesario bautizar a un bebé. El bautismo es algo, por eso nosotros no creemos en bautismo de niños. ¿Entiende? Desde los 12 años, un joven puede decidir, lo mismo con la cultura de los judíos, 12, 13 años, ahí son responsables espiritualmente delante de Dios. Ellos pueden tomar decisiones para ser bautizados. ¿Qué quiere decir? Bautismo es un acto de afuera de lo que ya ha pasado en nosotros, en el corazón. Hemos recibido a Cristo, somos una criatura nueva. Ahora quiero demostrar al mundo que mira, voy a sumergirme como símbolo, el pecado va a quedar ahí en el agua y cuando el líder te saca del agua, tú estás resucitando con Cristo Jesús para una vida nueva.
Amén. Entonces hay muchos conceptos raros del bautismo. Yo conozco personas que han bautizado 3 veces porque piensan al bautizar tú te vas a recuperar. Ve un bautismo como un ritual donde de tú sanidad. recibes sanidad. Un rito, así de que otra vez que ya tienes Sí. que hacerlo, por Sí. eso no sola vez. Sí, porque si alguien te ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tú eres bautizado conforme a la Biblia. Amén. Entonces, eso es importante. Y claro, comparado con las otras religiones, ellos usan otra cosa para bautizar. Pero también uno tiene que tener en cuenta, porque yo pienso que los mormones también usan lo mismo. Mi mamá eso me dijo, que ella se bautizó, la bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, Y que ella está sana. en una ocasión estaba viendo una película y la túnica que usan cuando van a bautizar es negro. Yo dije, si el Señor, la luz, Ya. blanco significa la luz. Sin embargo, ellos bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero Sí. se visten de negro. ¿Influye el color de la ropa? Yo pienso que no, No. tiene ni matemática, ¿no? No, porque sí, No. no, y para No lo nosotros el blanco es un símbolo de pureza, ¿no? El blanco. Pero normalmente uno espera estar en blanco. Pero yo vi Cuando yo me bauticé fue con una bata azul. azul, sí. Entonces no- El color no mucho. Pero azul es Sí. bien. Porque tú sabes que los satanistas todos visten veces en blanco. Entonces, si el color salvar. Gracias a Dios porque no es así. Mira, me Pero- sabe yo no creo que el color sea un. Pero dice mi madre que a ella la bautizaron en ese nombre, entonces ahí, no sé, ahí qué pasa. Sí, ahí entonces Dios mismo, Espíritu Santo, tendrá que decidir sobre Tratar eso. con ella Sí. y mostrar al Señor, no se va a llevar a nadie sin revelársele, yo pienso, el Señor es justo. Sí, porque mira, aún una persona puede estar mal, pero si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tú lo has hecho con tu fe, eso es un bautismo real. Pero ahora, si ellos te bautizan y te instruyen en mal- otra en- doctrina, En falsa doctrina. entonces todo eso se pone un compendio que no es válido conforme a la palabra. ¿Entiendes? Para mí, te imaginas si yo fuera mormona, para mí, mi conciencia, yo quería ser bautizado conforme la Biblia y conforme la doctrina, ¿entiendes? Pero yo digo que solamente Dios, en ese momento cuando tu mamá viene a Cristo, el Espíritu Santo mostrará qué ella tiene que hacer. Ella tiene la pobre, yo a veces la veo y la molesto, porque No, ella pero, me escribe y me dice, ayúdame, que estoy confundida, no sé qué hacer. pero ese es bueno, porque ahí hay donde hay duda, y una persona que no conoce la palabra, ahí uno puede, poco a poco va Diablo. dando un poco de la palabra. O sea, ellos tienen unos libros raros, Sí, yo sé. tienen Primera de Moisés, Sí, no sé qué, Sí, el libro de tiene- Nefi, sí, no sé sí. quién es. Sí. No No, tiene sus cosas, eso es totalmente herejía. claro. Entonces, en ese ambiente yo diría, bueno, yo no sé, es ya. Para mí, yo quería hacer todo de nuevo, ¿no? Pero en ese momento, dice, cuando ella va a venir a Cristo, porque hablamos por fe, en ese momento el Espíritu Santo va a mostrar qué ella tiene que hacer. Amén. Amén. Una cosa es clara, que necesita ser libre de esa doctrina. Bueno, yo pienso que me doy nada a anotar porque ni leer la Biblia que le digo a ella. O a personas que usan algo como que déjame en paz, esto es un muro, déjame en Sí, paz, yo soy alto, estoy ya, bien yo así. soy ya. mormón y ya no necesito. Su marido, cuando yo empezaba a predicar, yo me llevé esta Biblia grande para allá, se paraba y se iba corriendo como el diablo. Ay, Dios. Él también es mormón. Sí. Hermana, pero a veces también hay gente que piensa, por ejemplo, como usted dijo ahorita, que porque están bautizados son salvos. Ya, por eso Se dicen dicen así. así, que ya Sí, son bautizados sí. y ya. No, por eso yo dije al principio que no salva. Es solamente un símbolo de lo que ya ha pasado en tu corazón. Entonces no salva. Claro, porque de lo que se bautizan, tienen que aprender y seguir para adelante
fuerte y pelear la buena batalla. Así Amén. es, cargar Correr su la buena cruz. carrera. Y cargar su cruz. Porque los dones nos salvan, el bautismo nos salva. Entonces, lo que salva es, hermano, vivir una vida conforme a la palabra, cargando tu cruz, pagando el Después de precio. haberte convertido y De- bautizado. Porque sí. hay gente que cree que también a sus ojos, no necesito bautizarme porque yo estoy bien. Entonces, están haciendo algo conforme a su voluntad, porque si tú quieres vivir conforme a la palabra, Jesús mismo dio un ejemplo y Jesús es Se nuestro bautizó ejemplo. Amén. Sí. Así es, para que Entonces, se para cumpla los la palabra. judíos también, los judíos no se bautizaban, no era su costumbre, pero ¿quién se bautizaba? Aquellos que se convertían al judaísmo, los prosélitos. Pero ellos mismos no lo hacían, pero sí bautizaban a Ellos, los como otros. son hijos de Abraham, no necesitan. Mi mamá es pastora, mi papá es pastor Ajá. también, ¿no? Yo No, comencé a hablar, mi mamá el Valeria. Señor no tiene, ¿cómo se? Hijos Atención, preferidos. preferidos. Yo podría decir que, por ejemplo, el bautismo es un símbolo, simplemente Sí. un símbolo de muerte con Cristo, y al levantar el agua, como que vive ya en la Resucitado gloria estoy con Cristo. con Cristo. Sí. Pero para llegar al bautismo hay explicaciones. Entonces esas explicaciones es la que transforma a uno a ser de Cristo. O sea, la explicación, el estudio, Sí, las cosas. Cuando la persona ya está ya consciente, inclusive él mismo siente ya la llenura del Espíritu Santo y todo. Entonces cuando va a testificar ahora que de veras ya para mí es vivir Cristo, de vivir Cristo y morir ganancia. O sea que Amén. muerto y vida con Cristo. Por eso, En sí, el bautismo en sí es un símbolo, Sí. pero sin embargo, sí, lo que ha pasado antes de él es un trabajo. Sí, es Sí. un símbolo que tú ya estás Para el muerto con público, Cristo. para el público un símbolo. Sí, en vivo con Cristo. Pero lo que pasa es hoy en día que si tú no me explicas qué significa un bautismo y para qué yo lo hago, entonces ellos me bautizan, entonces ¿qué pasó? Claro, nada. Nada pasa. Insípido. Y hoy muchos pastores que están llamando a los jóvenes, venga, venga a bautizar. se bautizan sin... Yo mismo salí corriendo en la iglesia de Rotterdam y dicen, la próxima semana tú puedes bautizar. Oh, Y había muchos jóvenes y eso, y dije, pero ok, pero no Estaban entiendo. era sancochándolo, entonces no la bautizan. Es solamente para el show, diría yo. Para la foto. Amén. Entonces eso Por tampoco. eso, haciendo esa conexión, como la palabra misma se explica ella sola, Amén. cuando Felipe, el Espíritu lo guió que se acercara al siervo de la reina Candance que venía, Sí. que le instruyó, le mostró, le explicó por qué se bautizaban y toda esa No, ya venía vaina. leyendo Sí. un pedacito de. Sí, de ya la Dios le Biblia. había puesto en el Sí, corazón claro. de él buscar, entonces llevó a Felipe para que lo incluyera, entonces ya al final del camino, como sabemos que allá habían esos lugares con agua para eso, que él le dice, entonces ahora ¿qué impide que yo me bautice? Pues Sí. ya él había conocido y ya él... Y también Felipe lo explicó en ese Exactamente. momento. Él ni Porque- siquiera entendía lo que estaba leyendo bien. Exacto, No, él le ya explicó. Felipe- Pero sí lo explicó porque era un discípulo de Jesús. Jesús dijo, id. Sí. ¿Entiendes? Él entendió el llamado en ese momento. Jalai. Entonces él dice, Ya. ¿qué impide que yo bautice? Que yo me bautice. Que me bautizo ahora. bueno, yo supongo que en ese instante le diría a él, pero fíjate, yo aquí leí, pero ¿qué significa esto? Mira, claro, nadie se lo ha explicado. Ahora él Claro. sí le dio la Él respuesta. estaba leyendo la Exacto. Pero Isaías, Él iba leyendo, sí, pero ¿por qué iba leyendo? pero ya él tenía, él era un hombre que buscaba a Dios. Mira, Sí, venían de Dios. lejos para adorar a al Dios. templo. Entonces leía la palabra. Entonces Dios en ese momento, ya que lo que ya tenía, lo mismo con Pablo, la ley, cuando el Espíritu Santo vino en ese momento, ¿qué puede impedir que yo bautice? Porque ya entendió Ya estaba todo. ordenado. Ok, Sí. ya yo lo he leído y sé eso, sí, lo que Solamente necesitaba la iluminación. el entendimiento, o Y sea, de qué entendimiento. significaba. Entonces ya Felipe lo explicó. Ah, no, pero mire, ¿y ahora qué impide? Yo creo, bautizo. Ah, yo El Espíritu creo. Santo, el Espíritu Milagroso. Santo que habla de Felipe, porque Sí. fue el Espíritu Santo que No, le pero dijo a Claro. Felipe, acércate al carro. Claro, es el Espíritu Santo obrando allí. Y estaba hablando tanto en el cielo de la y fue reina. tanto así que uno dice Felipe, pero
recordemos que lo arrebató fue el Espíritu Sí. y lo Ahí llevó. el Espíritu Santo estaba poderoso obrando. Oye, lo llevó. Y luego lo volvió a Imagínate que lo tomar. arrebaten a uno y lo lleven a otro, Ah, a otro y lo traigan otra vez. Eso es lo fuerte de ese milagro. Poderoso. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Y quién Eh, sabe la definición de bautismo, hermano? Sabemos, ¿no? La definición del bautismo. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. ¡Tarán! Ya. Ya, sumergir. Sumergir. Es Claro, sumergir, poner, echar algo debajo del De agua, algo líquido. De algo líquido, ajá, sumergir. Ya, sumergir. Sumergir. Ya. Entonces, así es. Porque hay personas que hacen, porque también hay diferentes formas de bautismo. Hay personas que cogen un poco. Ney. Eso no vale. Hay que explicar. Con la familia. Eso es aspersión, pero Jesús fue sumergido abajo. Y en el río Jordán. Completamente abajo. Ahora, hemos bautizado a una persona porque estaba literalmente, ¿cómo se dice? Verlamd, paralizada. Eso es otra cosa. Entonces, quería bautizar. Entonces, ¿qué hicimos? Y fuimos, ahí sí, nosotros oramos y pusimos, hemos puesto algo detrás de su cabeza y cogimos agua y toda su cara así y lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así esa excepción, Ya. porque no podíamos ver. En ese momento, por eso yo digo que nosotros no podemos poner el Espíritu Santo en un cuadrito. Depende de la ocasión, la situación. El ladrón en la cruz no pudo bautizar. Eso también está en mi mente. En ese momento no había tiempo. El ladrón de la cruz no tenía ya tiempo para hacer tantas cosas. Solamente en ese momento se arrepintió y pidió misericordia. ¿Entiendes? Entonces No son como el otro ocasiones- que dijo, si tú eres hijo de Dios, realmente te a nosotros también. Y hermanos, nosotros tenemos que ser muy, ¿cómo se dice? Llenos de Cautelosos. misericordia y también dejar del Espíritu Santo guíe, porque hay personas que vienen en ese momento. Por ejemplo, tú encuentras una persona y quizás es su último día allí. ¿Qué tú vas a decir? No, vaya. ¿Para la iglesia? No, ese momento tú no sabes que va a sobrevivir. Ora en ese momento. Tú pasas a una persona que cayó de la bicicleta. En ese momento, ora en el nombre de Jesús. Yo no creo, no importa, en el nombre de Jesús. ¿Entiende? Y hacer lo que hay que hacer en ese momento. Y no hay que llamar a Charlene, no. Y si no da tiempo que coger el teléfono. Y se fue. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, el Espíritu Santo no dijo a Pedro, que el Señor puso a Pedro como el principal de allí, pero el Espíritu Santo no dijo a Pedro, voy a tomar a Felipe y voy a llevar. No, porque todos estaban llenos del Espíritu Santo y todos tenían su ministerio. En ese momento, el Señor tomó a Felipe porque estaba lleno de él, Felipe. Entonces, en ese momento Dios lo usó conforme a su ministerio, era evangelista, ¿entiendes? Entonces, cuando tienen la oportunidad de hacerlo en ese momento, conforme al Espíritu Santo, porque si usted tiene duda, es mejor llamar a un hermano, porque dos es mejor. Llamar a un hermano, tú puedes venir porque yo tengo una duda aquí, o cualquier persona, porque dos son más fuertes. Pero para hacer, por ejemplo, trabajo grande, por ejemplo, como hemos hablado de ungir una casa, por ejemplo, hay que buscar la guianza del Espíritu Santo, pero hay situaciones que pasen en ese momento, tú tienes que actuar. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, a ver. Ujú. Entonces, Sí. aplicación Aplicación 13. 13. Aplicación 13. ¿De Amén. qué habla el bautismo en agua, hermana? Josefina. Un testimonio público de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Amén. Dígalo fuerte, hermana. bueno, Un testimonio público de lo que Cristo ha hecho en mí. Yo puse, es un testimonio público de que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura. Amén. ¿Y usted, hermano? todo para Cristo. Un testimonio público de lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Amén. Yo vi un video donde había personas que estaban siendo bautizados
y algunos grupos de personas estaban echando cosas para que no se bautizaran. Ay, Padre Santo. Sí. Y yo vi uno de un señor con 98 años que estaban bautizando y el hombre estaba llorando y lo estaban bajando con una cosa porque el hombre estaba tan anciano que no podía moverse. Y el hombre estaba llorando y así con 98 años, mira, bautizándose. Y Misericordia. lo sacaron de la cama y él riéndose así, pero llorando de alegría. Y lo metían en una bañera y después lo sacaron otra vez. Poderoso. Sí, muy bonito. ¿Seguimos? Enseñarles. Amén. Enseñándoles. Qué gran trabajo es esto. Cuánta oración y estudio se necesita para enseñar a los nuevos convertidos a ser como Jesús. ¿Qué es lo que debemos enseñarles? No solo es enseñarles a ser miembro de la iglesia, no solo es enseñarles las reglas de la iglesia, no solo es enseñarles el Padre Nuestro y ayudarles a pasar el examen para los nuevos convertidos. No solo, ay, Diana, los exámenes. No solo enseñarles a cantar y a orar, más bien debemos enseñarles a ser como Jesús. A los nuevos convertidos y a los creyentes se les debe enseñar el amor de Cristo, su manera de vivir y su palabra. Eso es más importante. Por eso el Señor O dijo sus que frutos. enseñarlo como el discípulo de Cristo, no de uno. Sí, porque si tú le enseñas a orar, ellos van a querer orar como tú oras y no guiado por el Espíritu Santo. Así es. ¿Entiendes? Y hay algunos que te ponen falta, ay, así no se ora. Digo, así, ¿cómo no se ore? Por Dígame eso usted, te digo. entonces. Sí. Eso Es maravilloso porque cada cuidado, quien que predica diferente. aunque coja un mismo versículo, No importa, pero Dios Lo explica, es diferente. el Señor le da una interpretación, ¿no? Como para imponer la misma interpretación, pero con una exposición diferente. Sí, sí. eso Mira, es el Señor me puso un ejemplo un día estudiando Ajá. los evangelios. La misma palabra, Marcos, no la describe igual que Lucas, ni No. Lucas igual que No. Mateo. Y tiene la misma palabra, un ejemplo. Y todo describe a Cristo diferente. Y todos vivían con el Conforme- maestro, Sí. estaban, pero todos vieron lo que pasó, pero uno se centra más en una parte de la historia y el otro se centra más en Ya. la otra. Entonces eso no hace que el estudio nunca es aburrido, porque Claro. uno siempre, por eso una persona que por ejemplo, las personas que son muy orgullosos, el ego, piensa que saben todo, ellos no van a escuchar a una persona que acaba de convertir. A mí me encanta porque son frescos en ese momento, Dios lo usa poderosamente. Y uno mismo, si usted da una palabra hoy, de Lucas, por Sí, decir que me encanta Lucas, sí. y Samuel, y usted la vuelve a dar, la misma palabra Sí. usted no la da igual. Tampoco. Aunque tenga los apuntes, Tampoco. el Señor te va dando otras palabras para... Sí, sí. ¿no? No, y también no hay una forma de adorar, hay diferentes formas de adoración y así diferente. Entonces, si nosotros buscamos a Cristo, a querer ser como Él, claro, como Él sí queremos, como Él sí queremos ser. Entonces, al buscar a Él nos va a dar lo que Él quiere dar a nosotros. Él nos ha dado un llamado, nos han llamado, pero también con una misión, con un propósito. Pero el propósito mío no es lo mismo que del tuyo. Entonces yo conozco personas corriendo detrás de una persona porque ya está lleno de unción y esto, otro, pero ¿y tú? Busca para ti. ¿Entiendes? ¿En qué Entonces, buscando al hombre, Busca en la fuente. correr detrás de para que ponen las manos y eso, y que de uno mismo, porque estás deseando el ministerio de otro y el Señor tiene algo tan lindo para ti, pero tú estás allí viendo, ¿entiendes? Yo le mandé una canción a la hermana Josefina de un predicador español que se llama, ay, ya se me olvidó. Él es César Vidal, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Él tiene una canción que es de un payaso. Yo dije, pero ¿cómo un cristiano va a hacer una canción de un payaso? Pero yo dije, ya estaba media farisea. ¿Sabes? Digo, la voy a escuchar y después doy la opinión. Sí, sí. La escuché y digo, madre mía, qué enseñanza. Había un payaso en un circo que iban muchos niños a verlo y él no era feliz porque él quería Claro. ser trapecista. Sí, sí, sí. Entonces él quería subirse arriba para que lo aplaudieran. Porque aplaudían al trapecista, no al payaso. Ajá. Pero ¿qué sucede? Que él
quería ser trapecista y un día se subió al trapecista, pero él no estaba entrenado y se cayó Ah, y se rompió la columna y quedó inválido. uy. Entonces ya no servía ni para trapecista ni para Sí, payaso. Eso sucede. Y cuando estaba en el hospital, fueron unos niños a verlo y él le preguntó que cómo iba el circo. No, el circo cerró. Dice, pero ¿cómo cerró? Si se quedó el trapecista, dice, pero era a ti que te iban a ver. Tú le dabas alegría a los niños, los padres iban a ver el trapecista porque los niños querían ir a verte. Mira. Y al tú irte ya no hay niños. Al no saber lo que Dios te dio. O sea, él no fue conforme con su llamado de payaso y quiso ser trapecista. Y al sin final, saber que los niños iban precisamente por él. él. Cuando yo puse esa canción, Wow. digo, Dios mío, ¿quién se...? Tienen que escucharlo. Él es pastor y es cantante cristiano en este Sí. país. O sea, que los españoles tienen su cosa con la Wow. palabra, ¿no? Y yo digo, Pero ¿qué es una buena enseñanza? lección Sí. para aquellos que están así viene la envidia. Cuando tú no estás conforme a lo que Dios te dio, viene envidia, yo quiero esto, lo otro, pero tú no sabes cuánta lucha la persona ahí tiene Pero no la lucha, sino que esa persona fue llamada para eso. también. Yo soy Claro. llamada por una cosa, usted para Sí, otra. o hay personas que nunca se meten con Dios, pero sí quieren también lo otro y no hacen un esfuerzo para recibir Tiene que tampoco. quemarte las pestañas, ahí orando y estudiando. Pero es una buena lección eso, ¿eh? Y mira que ya yo estaba, como Wow. le digo de farisea, digo, pero ¿cómo este hombre con lo serio que parecía me vino a cantar una canción de un payaso? Digo, yo lo creía más serio. Y cuando la escuché, digo, qué enseñanza, Dios mío. Por qué eso es lección bueno de vida. primero de escuchar, a ver por ti mismo antes de dar Por eso el Señor dice, No, pero a mí, "Sécalo eso para fue que lo escuchar". sentí, yo ni siquiera lo dije, pero el Señor sabe que lo sentí y lo pensé. Sí. O sea, yo misma lo confieso porque lo sentí y lo pensé, ¿sabes? Entonces, ese es un buen ejemplo. Una lección anécdota, para una aquellos que lección, no. Porque a cada uno de nosotros Sí. nos da un don que Así desarrollamos es. fácil. Yo siempre he dicho que hay personas que yo las veo orando, intercediendo tan bien. Digo, no puede ser que ese sea tu llamado. Pero a veces hay personas que queremos que nos vean. ¿Tú sabes las personas que se salvan por una persona orando de madrugada por personas? Y a lo mejor esa persona viene el domingo A que tú no lo ves. y se convierte. No fue porque yo prediqué bien, No. puede ser por las oraciones que ustedes estaban intercediendo. Claro. Y la palabra fue lo último que se le dio ya. Sí, porque muchas Estaba veces, preparado el corazón. Sí. muchas ya. veces escuchan, por quizás años van por la iglesia allá, escuchan la palabra por allá. Y llega un momento, ese día se convirtió, no por mí, pero en ese momento el Señor escogió ese día para tratar con Porque esa ya la persona. persona ya había sido tratada por otros pastores, con Ya. otras prédicas en internet. Ya el Señor le estaba tratando. Por eso ¿Tú sabes la que dice palabra lo que dice- de Apolo regó y no Sí, dice claro? por eso dice que la palabra que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Somos muy inútiles. Claro. y ya, bueno hermanos, quedamos, yo salí en 101 quedamos, ¿no? En el libro, Sí. 101. Vamos. Le voy a mandar la canción para que escuche. Sí, está bien. Muy Nos buena quedamos ahí lección. en la aplicación. El cumplimiento. ¿Qué se le debe enseñar a los Bueno, Aquí Sí. está el cumplimiento. El cumplimiento. Sí, ahí yo Está puse. la aplicación 14. La ya aplicación como- 14, ¿la quieren hacer? Sí, ya. Ah, sí, sí. ¿Qué se le debe enseñar a los nuevos convertidos, hermano Alberto? Hacer como Cristo. Eso. Cut and craft. Ya. Copy, está copiando. Aprendió de Diana, rápido. Hacer como Cristo, eso es lo más importante de todo. Así El es. carácter de Cristo. Pero si Jesús mismo dijo, aprended de mí. El Eso Señor más quiere que humilde. nosotros aprendemos de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le dar gracias al Señor por su palabra, porque Amén. siempre su palabra da gozo, alegría, fortaleza, sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el Te nombre de alabamos y te Jesús. bendecimos, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, Señor Espíritu Santo, Padre, por tu palabra, Señor, aleluya. Gracias, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que tú nos recuerdas, Dios mío, Señor, esa gran comisión, Dios mío, Señor, cuando tú nos has llamado, Señor, luego nos envías, Señor. Dios mío, Padre Santo, aleluya, gracias por todas esas personas también que tú pones en nuestros caminos, Dios mío, Padre, para hablarles, Señor, de ti, Señor, Padre. También te pido que tú nos sigues guiando, Señor, mostrando dónde ir, Señor, para poder predicar tu palabra
Y oramos, Señor, para que tú sigas preparando los corazones, Dios mío, de las almas que no te conocen todavía, Señor. Oh Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, aleluya, a seguir orando, pero también, Dios mío, poniendo en práctica, Dios mío, Señor, aleluya. Dios mío, Señor, que venga tu reino, Dios mío, Padre. Señor, para que tu reino siga expandiendo, Dios mío, Señor, a través del convertimiento de las personas, Dios mío, Señor. Gracias te doy, Dios mío, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, por aquellos que no podían estar. Señor, tú conoces todas las cosas, te pido que tú les sigas fortaleciendo en el nombre de Jesús. Bendice, Dios mío, mis hermanos y hermanas aquí presentes y aquellos que nos están viendo o nos van a ver por internet, Dios mío, Padre Santo, oramos, Señor, aleluya, para que tú la firmes cada día más también y sigue bendiciendo su vida, Padre. Señor, ahora salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, donde siempre queremos estar, Dios mío.